¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los libros más influyentes y, por qué no decirlo, más intimidantes que se han escrito, El Capital de Karl Marx. Pero calma, que nadie se asuste. La idea aquí es ofrecer una guía clara, paso a paso, para entender sus ideas centrales, yéndonos directamente a lo que dice el texto. Muy bien, este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar por lo más básico, el secreto de la mercancía. Luego, nos preguntaremos de dónde viene el valor. Después, buscaremos la fuente de la ganancia. Veremos cómo eso lleva a una lucha por el tiempo y al final cerraremos con el papel de las máquinas y los orígenes de todo este sistema. Bueno, pues arrancamos por donde arranca el propio Marx, con la pieza más fundamental de la economía, la mercancía. Y es que para entender cómo funciona el edificio completo, primero hay que entender de qué está hecho cada ladrillo. Esta es la pregunta del millón, la que Marx intenta responder desde el principio. Y ojo, no se refiere simplemente al precio que vemos en la tienda. Es algo más profundo. Es la pregunta de qué es lo que permite que cosas tan diferentes como un abrigo y un saco de harina puedan intercambiarse. ¿Qué tienen en común? Así es. Todo, absolutamente todo lo que se compra y se vende es una mercancía. Marx dice que antes de poder analizar las complejidades de la economía, primero tenemos que poner esta pequeña célula bajo el microscopio. Primero, cada mercancía tiene lo que él llama un valor de uso. Esto es bastante sencillo, ¿no? Es para qué sirve. Un abrigo sirve para abrigar, el pan para comer. Es su utilidad práctica lo que hace que alguien la quiera. Pero, y aquí viene lo interesante, también tiene un valor de cambio. Este valor no tiene nada que ver con si es útil o no, sino con la proporción en la que se puede intercambiar por otra cosa. Es puramente cuantitativo. Y aquí lo vemos súper claro. La mercancía tiene como dos caras, una doble naturaleza. Por un lado, es un objeto útil, con cualidades. Por el otro, es una cantidad que se puede intercambiar. Entender esta dualidad, esta tensión, es la llave para abrir todo lo que viene después. Perfecto. Ahora que tenemos esta idea de las dos caras de la mercancía, demos el siguiente paso. Si un abrigo se puede intercambiar por, digamos, 20 metros de tela, es porque tienen que tener algo en común, una especie de sustancia que permita medirlas. ¿Cuál es ese ingrediente secreto? Pues la respuesta de Marx es el trabajo humano. Más concretamente, el tiempo de trabajo. Pero no cualquier tiempo de trabajo, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, el tiempo promedio que le toma a la sociedad, con su tecnología y habilidades actuales, producir algo. Y esto es clave. No se trata del esfuerzo de una persona en particular. Si alguien es muy lento haciendo zapatos, no por eso sus zapatos valen más. El valor lo marca el promedio de la industria. Por eso, cuando llega una nueva tecnología como el telar de vapor, ¡pum!, el valor de la tela baja para todos, porque ahora se necesita mucho menos tiempo para producirla. Para que esto se entienda mejor, Marx usa un ejemplo muy famoso, casi un experimento mental. Nos saca del mercado y nos lleva a una isla desierta con Robinson Crusoe. Claro, en la isla no hay mercado ni precios. Robinson sabe perfectamente que cazar un animal le lleva, digamos, 4 horas, y recolectar fruta le lleva 1. Para él, la relación entre su tiempo de trabajo y el valor de lo que consigue es totalmente transparente. Según Marx, el mercado lo que hace es ocultar esta relación tan directa. Bien, ya tenemos los cimientos, la mercancía, el valor y el tiempo de trabajo. Ahora vamos a juntar todas estas piezas para llegar al corazón del sistema que describe Marx, para entender de dónde sale la ganancia. Y aquí llegamos al concepto quizá más famoso de El Capital, la plusvalía. Es un término clave para entender, según esta teoría, cómo se genera el beneficio en el capitalismo. A ver, ¿cómo funciona esto? El argumento es el siguiente. El capitalista contrata a un trabajador por un día y le paga un salario. Ese salario, según Marx, equivale al costo de mantener vivo al trabajador, su comida, su casa, etc. Ahora, el trabajador, en unas pocas horas, produce un valor igual al de su salario, pero la jornada laboral no termina ahí, sigue trabajando el resto del día, y todo ese valor extra que crea es la plusvalía, que se la queda al capitalista. Esta frase lo resume todo.
Desde esta perspectiva, la ganancia no viene de un intercambio astuto, de comprar barato y vender caro, no, viene directamente de estos átomos de tiempo, del tiempo de trabajo no pagado que se extrae del trabajador. Como es de imaginar, este concepto teórico de la plusvalía no se queda en el papel. Tiene consecuencias muy, muy reales. Lleva a lo que Marx describe como un conflicto constante, una verdadera batalla, por la duración de la jornada laboral. Y Marx no habla en abstracto. Para demostrar su punto, llena páginas y páginas con ejemplos brutales sacados de informes oficiales del gobierno británico. Uno de los más impactantes es el de esta joven modista. 26 horas y media. Es una locura. Trabajó más de un día seguido, sin descanso, en un taller atestado para terminar unos vestidos de gala. Al final, simplemente se desplomó. Los detalles que da Marx, sacados de la prensa de la época, son realmente crudos. Y no solo eran anécdotas, también presenta datos duros, estadísticas como estas. Lo que buscan mostrar estas tablas es una correlación directa entre el tipo de trabajo industrial y la esperanza de vida. Fíjense en la diferencia tan brutal en las tasas de mortalidad por enfermedades pulmonares entre los distritos industriales y los agrícolas. Los números hablan por sí solos. Muy bien. Para ir cerrando, vamos a tocar dos puntos finales, cómo la tecnología cambió esta lucha por el tiempo y de dónde salió originalmente todo este sistema, porque claro, no apareció de la noche a la mañana. Aquí Marx plantea algo contraintuitivo. Podríamos pensar que las máquinas se inventaron para que el trabajo fuera más fácil, pero él argumenta que en el capitalismo su función principal es otra, hacer que el trabajador sea muchísimo más productivo. Si con una máquina alguien produce en 1 hora lo que antes hacía en 8, el tiempo que necesita para pagar su salario se reduce a la mínima expresión. El resto de la jornada es pura plusvalía. Y la pregunta final es, ¿cómo se llegó a esta situación? Porque hay una clase de gente que tiene que vender su fuerza de trabajo para vivir. Marx lo llama acumulación originaria. Se refiere a procesos históricos, a menudo violentos, como el cercamiento de las tierras comunales en Inglaterra, que despojaron a la gente de sus medios para subsistir por su cuenta. Al quedarse sin tierra ni herramientas, no les quedó más remedio que ir a la ciudad a buscar un salario. Y después de todo este recorrido por el capital, nos queda esta pregunta flotando en el aire. Si aceptamos esta premisa de que el trabajo es la fuente del valor, ¿cómo nos hace ver nuestra propia relación con el trabajo en el mundo actual? Sin duda, las ideas de Marx, nos gusten más o menos, nos obligan a pensar sobre conceptos como el valor, el tiempo y el trabajo, de una forma que sigue siendo muy relevante. El capital, a simple vista, parece algo muy sencillo. Dinero que, de alguna forma, genera más dinero. Pero, ¿cómo pasa eso exactamente? ¿Cómo ocurre esa transformación? Bueno, este análisis se mete de lleno en el circuito del capital, basándose en uno de los textos clave que intentó descifrarlo. Hoy vamos a seguirle la pista al viaje del capital, tal como lo describe Karl Marx. Es un camino que, como veremos, empieza con dinero, atraviesa el mundo de la producción y termina con más dinero. Y acá es donde empieza el verdadero acertijo, ¿no? Pensemos, si se supone que todo se compra y se vende por su valor justo, ¿cómo es posible que una inversión de dinero resulte en una suma mayor al final? Parece cosa de magia, pero no, hay una fórmula detrás. Y es esta precisamente la fórmula que lo captura todo. Vamos a desglosarla un poco. D es el dinero inicial. M son las mercancías que se compran con ese dinero. P es el proceso de producción. Y finalmente, M' y D' son el resultado, una mercancía y una suma de dinero que, de alguna manera, han crecido en valor. Y es que el objetivo final de todo este circuito no es solo recuperar la inversión, para nada. La meta es generar lo que se llama plusvalía, ese valor extra que aparece como más dinero. Ese es el verdadero motor que impulsa todo el ciclo. Muy bien, arranquemos entonces con la primera etapa de este viaje. El capitalista vuelve al mercado, pero esta vez no para vender algo, sino para comprar. Ahora, este primer paso no es una sola compra, ojo, sino 2 transacciones muy distintas. Por un lado, se compra fuerza de trabajo, o sea, la capacidad que tienen las personas para trabajar, y por el otro, se compran los medios de producción,
Las herramientas, la maquinaria, las materias primas, todo lo necesario para producir. Una vez que se tienen todos los insumos, el proceso sale del mercado y se encierra en la fábrica, en la fase de producción, lo que a menudo se describe como la caja negra del capitalismo. Y acá llegamos al punto crucial de la cuestión. Si todo se compra y se vende por lo que realmente vale, ¿de dónde sale ese valor extra? Porque en teoría no puede aparecer por arte de magia en el mercado. Bueno, según este análisis, la respuesta está en una de esas mercancías que se compraron: la fuerza de trabajo. Es la única que, al consumirse en el proceso de producción, tiene la capacidad de crear más valor del que ella misma cuesta. La clave aquí, se argumenta, es que la persona trabajadora, durante su jornada, produce más valor de lo que se le paga en su salario. Ese tiempo de trabajo que no se remunera es el famoso trabajo excedente, y es de ahí, de ese trabajo no pagado, de donde saldría la plusvalía y, por lo tanto, la ganancia. Bien, una vez que termina la producción, el capitalista ya no tiene los insumos con los que empezó. Ahora lo que tiene es una mercancía completamente nueva, esa M', que lleva dentro tanto el valor original que se invirtió como ese nuevo valor que se acaba de crear. Para que quede más claro, veámoslo con un ejemplo concreto. Se invierte en 422 libras en materiales y salarios. Después de la producción, esa inversión se ha transformado en hilo que ahora tiene un valor de mercado de 500 libras. Y aquí podemos ver la anatomía de ese valor. ¿Cómo está compuesto? No es una masa uniforme. Una parte es simplemente el costo de los materiales, lo que se llama capital constante. Otra parte son los salarios, el capital variable. Pero la clave, el corazón del asunto, está en esa última fila: 78 libras de plusvalía. Ese es el valor que, según este modelo, se creó de la nada. Es la ganancia pura. Pero cuidado, el circuito todavía no se ha completado. Todo ese valor extra está, por así decirlo, atrapado en el hilo. El ciclo solo se cierra de verdad cuando esta nueva mercancía se vende con éxito en el mercado. Solo ahí se convierte su valor de nuevo en dinero, pero ahora, claro, una cantidad mayor que la inicial. Y el viaje no termina con ese dinero incrementado, con D. De hecho, ese es apenas el punto de partida para que el siguiente circuito comience, y a menudo, en una escala todavía mayor. Entonces, ¿cuál es la gran idea que nos deja todo esto? Pues que el capital no es algo estático, no es una cosa, es un proceso. Es como un río que necesita estar siempre en movimiento, fluyendo y transformándose para poder crecer. Si se detiene, el valor se estanca y, bueno, todo el ciclo se rompe. Pero claro, esta dependencia del movimiento constante también revela una enorme fragilidad. El sistema necesita que el ciclo nunca se detenga. Y esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. ¿Qué pasa cuando ese movimiento se interrumpe? ¿Qué sucede cuando una crisis detiene la compra, la producción o la venta?